empezando, ya está grabando. Cualquier problema de desconexión, por favor, ustedes se mantienen. Yo ya tengo por si acaso un equipo de repuesto. Claro que no es de la misma calidad, pero bien. Entonces ya nosotros habíamos comenzado lo correspondiente a intervalos de confianza en el que ya se están notando, se están viendo las aplicaciones de la inferencia, ¿no? Ya aquí en este tema ya no se es muy teórico en las demostraciones, ya se es más aplicativo, por supuesto, haciendo uso de todo lo que se hizo anteriormente, ¿no? Especialmente tener presente las distribuciones de probabilidad de las correspondientes distribuciones muestrales o función pivotal, que es el término propio con el que se refieren a una, a una variable que por supuesto tiene su distribución de probabilidades justificada en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, en la parte de estimación puntual. Lo cierto que ya en, en lo que corresponde a esta otra forma de hacer estimación por intervalo, ya el procedimiento es más aplicativo, ¿no? Pero sin perder de vista cuál es el modelo que se debe usar para desarrollar determinadas, determinados intervalos de confianza, ¿no? Es importante tener presente el modelo, que no es otra cosa que un modelo probabilístico, como en toda aplicación, siempre debe haber un modelo teórico y nuestros modelos teóricos son definidos en términos probabilísticos. Entonces ya habíamos visto lo correspondiente a una población. Estuvimos haciendo la presentación para lo correspondiente a dos poblaciones. Y lo primero que debemos tener en claro, porque la, la teoría simplemente va de frente, por ejemplo, como en este caso, intervalo de confianza para la diferencia de medias en poblaciones normales independientes. No perder de vista que nuestro objetivo en general en el trabajo de inferencia es tomar conocimiento acerca de las poblaciones. Y nuestro interés va a estar enfocado en aspectos estadísticos, es decir, qué de la población me interesa. Lo que me interesan de la población son los parámetros, cómo vamos a investigar esos parámetros desconocidos a partir de los procedimientos que se desarrollan mediante sus correspondientes estimadores, ¿no?
Entonces aquí ya para el caso de dos poblaciones, para el caso de dos poblaciones, se había señalado claramente eh, la motivación o el interés cuando se estudian dos poblaciones. Fundamentalmente, el interés es el comparar esas poblaciones. El interés estadístico es el comparar esas poblaciones. Y esa comparación la hacíamos identificando los correspondientes parámetros. Estamos, estamos interesados en conocer aspectos de la población. ¿Cuál es ese aspecto? Son los parámetros. Y en ese sentido, para el caso de dos poblaciones, tanto independientes como no independientes, recuerden que nosotros solamente vamos a desarrollar el caso de poblaciones independientes, siempre nuestro interés van a ser los parámetros. ¿Cómo es que vamos a estudiar esos parámetros? A partir de los correspondientes estimadores. Para este caso, entonces, el parámetro de interés, para el caso de dos poblaciones, el parámetro de interés, nosotros lo definimos como la diferencia de medias. El respectivo estimador, el parámetro, diferencia de medias poblacionales, el respectivo estimador, diferencia de medias muestrales. Esta diferencia de medias muestrales es una función de variables aleatorias. Recuerden, x ray es una variable aleatoria, y ray es una variable aleatoria. Tenemos una función de variables aleatorias, pero finalmente lo que tenemos ahí es una variable aleatoria unidimensional, ¿no? Por lo tanto, debe tener su distribución de probabilidades. Igual para el caso del cociente de varianzas poblacionales, que es el parámetro, para el caso bidimensional, perdón, para el caso de dos poblaciones, su correspondiente estimador, el cociente de varianzas muestrales, ¿no? Bien, entonces, los casos que se nos van a presentar cuando nos interesamos por el parámetro diferencia de medias poblacionales, veamos lo que vamos a desarrollar como una extensión del caso unidimensional. En el caso de una sola población,
nos interesamos por el parámetro mu, el parámetro sigma cuadrado, el parámetro p, si las poblaciones eran cualitativas, y la teoría que se desarrolló estaba relacionada con el caso de poblaciones normales, ¿no? Y cuando no era, la población no era normal, exigía que la muestra sea grande para de alguna manera adecuar algunos de los casos desarrollados para poblaciones normales, adecuarlo a otro tipo de población, en general no normal. Eso mismo lo trasladamos para lo que vamos a desarrollar para el caso de dos poblaciones independientes. Entonces, el parámetro de interés para el caso de dos poblaciones independientes, la diferencia de medias poblacionales, igual que como se hizo en el caso de una población, en el que quedó claramente establecido que solamente nos íbamos a interesar en hacer un estudio de tipo unidimensional en relación con los parámetros. Si el modelo tenía más de un parámetro, empezábamos con uno de los parámetros y condicionábamos el otro parámetro. Si la población de donde se está tomando la muestra es una normal, evidentemente por cada normal habrán dos parámetros, pero nosotros vamos a ir condicionando los otros parámetros que no son de nuestro interés. Ahora estamos interesados en el parámetro diferencia de medias poblacionales. Pues vamos a ir condicionando sus correspondientes varianzas poblacionales. Al hacer esos condicionamientos, bueno, le estamos llamando caso, un primer caso en un primer condicionamiento, que es una analogía de lo hecho para una sola población. Las varianzas poblacionales, en este primer caso, se consideran conocidas. Por supuesto, esto es algo teórico, porque en la práctica, si no conozco el parámetro mu, los demás parámetros evidentemente tampoco no, no los conocemos. Se está condicionando como que las varianzas poblacionales
tanto de X como de Y, que son las poblaciones independientes, son conocidas. Son conocidas y además la muestra es de cualquier tamaño. Puede ser pequeña. Recuerden que en el caso de dos poblaciones, muestra pequeña, vamos a considerar cuando la suma de las muestras obtenidas de ambas poblaciones es menor o igual que 30. Si la suma de las muestras obtenidas de ambas poblaciones es mayor que 30, será una muestra grande. Entonces tenemos dos poblaciones, dos muestras. El procedimiento formal, porque acá también para obtener el intervalo de confianza, vamos a definir el método anterior, el método de la función pivotal. El procedimiento de la función pivotal lo hemos presentado indicando los pasos que se deben desarrollar para obtener finalmente el intervalo. Formalmente el punto 1, el paso 1, es asegurar una muestra de cada población. Se toma una muestra aleatoria. Ya sabemos que cada una de las componentes de esta muestra aleatoria de tamaño n minúscula sub 1 son variables aleatorias unidimensionales, idénticamente distribuidos, es decir, el mismo comportamiento de la población de donde fue tomada la muestra. En el paso 2 definimos la función pivotal. Y al definir la función pivotal también se está definiendo el modelo probabilístico que va a justificar todo este procedimiento de inferencia, ¿no? Por supuesto, ahora mi función pivotal es una función de dos muestras de dos parámetros, mu de X, mu de Y. Las varianzas son conocidas, se da por conocido. Entonces aquí no debemos perder de vista que ya se está definiendo en el desarrollo del, del método de la función pivotal, ya se está definiendo el modelo teórico, y en los trabajos de inferencia los modelos teóricos no son otros que los modelos probabilísticos. Que va a justificar finalmente el resultado.
Recordar que se ha señalado que esta función pivotal se define a partir del estimador puntual de interés. El estimador puntual de interés, para este caso, en el que mi parámetro es la diferencia de medias poblacionales, el estimador puntual, ya lo hemos visto, ya lo hemos señalado anteriormente, es la diferencia de medias muestrales. Pero ¿por qué el estimador puntual no podría ser una función pivotal? Porque la distribución de probabilidades de, de esta diferencia de medias muestrales va a depender del parámetro desconocido. Entonces, para salvar esa dificultad, lo único que hacemos es estandarizar. Claro, porque mi variable diferencia de medias muestrales va a tener un comportamiento normal, pero los parámetros de esa distribución van a depender del parámetro desconocido, ¿no? Entonces, al estandarizar eso, esa normal, ya ahora sí tenemos una normal con parámetros que no dependen del parámetro desconocido, ¿no? Aquí los parámetros son 0 y 1. Entonces ya a partir de la distribución de probabilidades de la función pivotal, es que nosotros podemos hacer una proposición probabilística de tal modo que se garantice el intervalo más pequeño obtenido por este procedimiento. Recuerden que el 1 menos alfa es un área, es una probabilidad prefijada. Eso no lo calculamos nosotros, no es nuestro interés calcular esta probabilidad. Nuestro interés ahora es definir el intervalo más pequeño a partir de esta área conocida. Entonces, partiendo de que la función pivotal tiene un comportamiento normal, el único punto en el que se podría garantizar el intervalo más pequeño es cuando tomamos de manera simétrica
los extremos de ese intervalo. Entonces el procedimiento garantiza la obtención de intervalos, de los intervalos más precisos, ¿no? Ya luego de haber definido esta proposición probabilística, ya lo demás es cuestión de despejar, ya es un trabajo algebraico, para finalmente definir este intervalo aleatorio. Recuerden, un intervalo aleatorio es un intervalo que por lo menos alguno de sus extremos es una variable aleatoria. Para los intervalos que construimos, por supuesto, lo que se busca es que los dos extremos sean variables aleatorias. Eso para el primer caso. El segundo caso, siempre haciendo una analogía con lo que hemos visto para una población, varianzas desconocidas, el caso de una población, ya el caso 2 y el caso 3 correspondían a varianzas desconocidas. Ya son situaciones más reales, claro, las varianzas poblacionales, al igual que los parámetros de interés, van a ser desconocidos. Son desconocidos, pero igual como se hizo en el caso de una población, puede ser que la muestra sea grande o que la muestra sea pequeña. Si la muestra es grande, varianzas poblacionales desconocidas, pero n minúscula sub 1 y n minúscula sub 2 son suficientemente grandes. Es decir, la suma de la muestra n minúscula sub 1 más la muestra n minúscula sub 2 es mayor que 30. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí vamos a seguir usando el modelo normal, pero previamente no hay que perder de vista que al estandarizar estamos definiendo un cociente de variables aleatorias. En el numerador va a estar x raya menos y raya, estas son variables aleatorias, y en el denominador está s cuadrado de x, s cuadrado de y, son variables aleatorias. Pero el hecho de que las muestras sean grandes
nos va a permitir simplemente sustituir esas varianzas poblacionales desconocidas, van a ser sustituidas por sus correspondientes estimadores. De modo que ese hecho de considerar que las muestras sean grandes me siga manteniendo, me va a seguir manteniendo un modelo normal. Es decir, mis variables siguen siendo X raya y Y raya, pero ese cuadrado, por el hecho de ser la muestra grande, va a ser considerada como una constante. Por lo tanto, yo aquí voy a hacer uso del modelo normal. A partir de eso se hace una proposición probabilística, siempre en base a la distribución de la función pivotal, y tenemos finalmente el intervalo aleatorio para la diferencia de medias poblacionales. El caso 3, las varianzas poblacionales son desconocidas, pero los tamaños de las muestras son pequeños, es decir, n minúscula sub 1 más n minúscula sub 2 menor o igual que 30, pequeño. Entonces, para el caso de muestras pequeñas, las varianzas desconocidas obligan a hacer uso de sus correspondientes estimadores. Pero aquí, por ser la muestra pequeña, los estimadores van a ser consideradas variables aleatorias.
De modo que ahora yo voy a tener en el numerador variable aleatoria, x raya menos y raya es una variable aleatoria, mu de x menos mu de y es una constante, los mu no son aleatorios, entonces en el denominador es variable aleatoria por la diferencia de medias muestrales. Y en el denominador vamos a tener la raíz cuadrada de la suma de los estimadores de las varianzas desconocidas, ¿no? Es decir, voy a tener ese cuadrado sobre n-1 más ese cuadrado sobre n-2. Entonces, aquí se está agregando una condición. Si bien es cierto, las varianzas son desconocidas, entonces para el caso de dos poblaciones, se tendrían que considerar, son desconocidas, pero iguales. Claro, esta condición teórica seguramente nos lo van a dar en el enunciado del problema, ¿no? Lo cierto, cuando estamos ante ante esta condición, ante esta situación, estamos interesados en el parámetro diferencia de medias poblacionales, varianzas desconocidas, muestras pequeñas, pero además de las varianzas desconocidas, vamos a considerar que son desconocidas, pero iguales, o son desconocidas, pero diferentes. Entonces, en el paso 2, donde tenemos que definir la función pivotal, ahí es donde debemos también considerar si las varianzas siendo desconocidas son iguales o diferentes.
Entonces, si las varianzas desconocidas son iguales, sus correspondientes estimadores también van a ser iguales, es decir, el s cuadrado de x y el s cuadrado de y, por lo que se puede factorizar de esta manera ese parámetro. Es decir, yo tengo acá la suma, yo tendría la suma, perdón, la varianza muestral por supuesto, aquí tendríamos que considerar la varianza muestral sobre n-1, ¿no? Ahora, sobre n-1 menos 1, el estimador de la varianza muestral insesgada, ¿no? Que es este, este n-1 y el n-2 van a corresponder a los grados de libertad de la t. Entonces, finalmente, el modelo para este caso va a ser la t con n-1 grados de libertad más más n sub 2 grados de libertad menos 2. Entonces acá tener cuidado con los grados de libertad de la t, donde acá se aclara que s cuadrado de p es el estimador de la varianza común a ambas poblaciones. Y claro, se va a obtener de esta manera, ¿no? Es como una media ponderada. Esto, por supuesto, también es un estimador para este caso. Se puede verificar que es insesgado. ¿Qué va a suceder si es que se considera que las varianzas poblacionales son diferentes? Es decir, son desconocidas, pero diferentes. Entonces aquí ya no podemos factorizarlo.
Entonces, cuando las varianzas poblacionales son diferentes, por supuesto, eso tenemos que eh, eh, reconocerlo en el enunciado del problema. Para este segundo caso, la distribución T va a tener como grados de libertad una expresión que se obtiene de esta fórmula, que serían los grados de libertad de la T. Esto va a ser importante para poder determinar la probabilidad que corresponde. Aquí también el paso 3 por la simetría de la T de Student, bien, entonces tener en cuenta esos detalles, los grados de libertad. Por lo demás, de la T sabemos que es simétrica, por lo tanto, para poder encontrar el intervalo de confianza, el más pequeño, también debemos tomar los valores extremos de manera simétrica. Para finalmente tener el intervalo de confianza, un intervalo aleatorio. Por supuesto, igual como se indicó en la primera parte o, o cuando desarrollamos intervalos de confianza para una población, no es necesario que estemos deduciendo ese intervalo de confianza desarrollando todas estas etapas, ¿no? Todos estos pasos. Será suficiente con tener bien definido la función pivotal y el correspondiente modelo probabilístico.
Eso con respecto a la diferencia de medias poblacionales. Con respecto a poblaciones definidas en términos de variable aleatoria como cualitativas, entonces cuando tenemos variables cualitativas, ya no se definen, no se puede definir la media aritmética. El parámetro de interés cuando se tienen variables cualitativas también va a ser una medida de posición central, pero en este caso va a ser la moda, que son las frecuencias absolutas, o la proporción, que son las frecuencias relativas. Lo cierto es que al final podemos ver al parámetro P, que es la proporción poblacional, como una media aritmética, pues solamente para cuestiones de cálculo, pero una media aritmética de resultados ceros y uno. Entonces, para el caso de este parámetro, vamos a considerar muestras grandes. Entonces, para el caso de dos poblaciones o dos muestras, muestra grande es cuando la suma de n minúscula sub 1 más n minúscula sub 2 es mayor que 30. Entonces, el modelo a usar aquí va a ser
el modelo normal. Solo para muestras grandes, finalmente, el intervalo de confianza para el parámetro cocientes de varianzas poblacionales solo para poblaciones normales. Entonces, para el cociente de varianzas poblacionales, nuestra función pivotal, en el paso 2 definimos la función pivotal a partir del correspondiente estimador puntual. Claro, en este caso el cociente de varianzas el cociente de varianzas poblacionales, el cociente en el que la varianza poblacional de X va en el numerador, la varianza poblacional de Y va en el denominador, su correspondiente estimador puntual sería S cuadrado de X sobre S cuadrado de Y. Ese es el estimador puntual. Pero para definir la función pivotal, en el que primero habría que recordar que la varianza muestral, el S cuadrado de la muestra, que es una variable aleatoria, se distribuye como una gama. Entonces, lo mismo que se hizo antes para no hacer uso de la gama y terminar usando la chi cuadrado, acá también se tiene que hacer todo ese procedimiento, ¿no? Lo cierto es que al final mi función pivotal luego de hacer varios movimientos algebraicos fundamentalmente, claro, porque a ver, eh,
recordemos un poco, si ahora me están indicando que la función pivotal es definida a partir del estimador puntual, y ya lo hemos señalado, si mi parámetro es sigma cuadrado de x sobre sigma cuadrado de y, mi estimador puntual va a ser s cuadrado de x sobre s cuadrado de y. Si mi estimador fuera sigma cuadrado de y sobre sigma cuadrado de x, si mi parámetro fuera ese, mi estimador puntual será s cuadrado de y sobre s cuadrado de x, dependiendo cómo me definan ese cociente. Entonces, sabiendo que los s cuadrado tienen una distribución gamma, sabemos también cuál es la función que nos permite definir una chi cuadrado. Entonces tendríamos que multiplicar s cuadrado por n-1 y dividirlo entre sigma cuadrado para tener una chi cuadrado. Eso en el numerador y en el denominador. Y en el denominador yo voy a tener una chi cuadrado y en el denominador también voy a tener una chi cuadrado. Pero para tener una f, yo necesito en el numerador una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Y en el denominador también una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. De modo que se cumpla esa propiedad de que una manera de obtener la f es a partir de un cociente en cuyo numerador se tiene una chi cuadrado sobre sus grados de libertad y en el denominador también se tiene una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Eso es lo que tendríamos nosotros que finalmente operar algebraicamente para tener una f con los grados de libertad que le corresponden los primeros grados de libertad le corresponden al numerador, los segundos grados de libertad le corresponden al denominador. Pero finalmente nosotros vamos a recordar esta expresión. Miren, aquí mi parámetro de interés es sigma cuadrado de x sobre sigma cuadrado de y.
al multiplicarse por sus correspondientes estimadores, en el numerador yo voy a multiplicar a s cuadrado de y. Se combina s cuadrado de y con sigma cuadrado de x. Y en el denominador s cuadrado de x con sigma cuadrado de y. Pero este ya es el resultado de la simplificación, de haber simplificado lo que en el numerador deberíamos tener como una chi cuadrado sobre sus grados de libertad y en el denominador una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Y los grados de libertad de la f van a depender de los grados de libertad que tengamos de la chi cuadrado en el numerador y los grados de libertad que tengamos en la chi cuadrado en el denominador. Por supuesto, no se les va a pedir que ustedes deduzcan eso, simplemente para justificar por qué aquí como que se cruzan sigma cuadrado de x con s cuadrado de y. Y en el denominador, sigma cuadrado de... Entonces, finalmente, ¿cuándo es que vamos a usar el modelo F? Cuando tengamos que hacer inferencias acerca del cociente de varianzas poblacionales. Entonces, lo que deben tener claro ustedes son los modelos que se están usando acá. Finalmente, estamos usando la normal, la t, la chi cuadrado y la f. Entonces ustedes deben tener claramente establecidos los criterios. Por ejemplo, ¿cuándo usar una normal? En primer lugar, cuando estemos interesados en el parámetro mu. En principio de poblaciones normales, con varianza conocida o varianza desconocida, pero muestra grande. Entonces, esos son criterios que van a justificar el que yo esté seguro que debo usar el modelo normal. Entonces, estos modelos teóricos que fueron presentados en el contexto de las probabilidades, recuerden que en el contexto de las probabilidades no teníamos criterios para saber cuándo usar una normal. Por supuesto, aparte de lo elemental, ¿no? Una normal es una distribución simétrica, acampanada, pero eso no nos servía para definir en una aplicación particular si teníamos que hacer uso de la normal. Siempre nos están diciendo, use la normal, use la chi cuadrado, la t, use la tabla F.
Ahora en inferencia ya esos modelos encuentran sus aplicaciones. Ya no necesito que me digan que debo usar la normal en el contexto de la inferencia. ¿Cuándo debo usar la normal? Yo ya debo tener los criterios que se están señalando, ¿no? Aquí ya se están definiendo criterios para saber si el modelo que debemos usar cuando hacemos inferencia debe ser la normal, la chi cuadrado, la t de student y ahora la f, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces vamos a ver lo que corresponde a la práctica para el caso de intervalos de confianza para poblaciones normales e independientes. Sí se entendió, profesora. Profesor, digo, disculpe. ¿Sí? Sí se entendió. Ya. A ver, entonces, vamos a tomar asistencia de una vez antes de empezar con los problemas de práctica relacionados a intervalos de confianza de dos poblaciones. ¿No? Por favor, atentos a la asistencia, ¿ya? Vamos a dejar de grabar un momento. Después de la asistencia, vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso para reiniciar con la práctica.